Buenas tardes, profesor. Voy a pasar a explicar nuestro proyecto, el avance 2, la clasificación de flores iris, tema del segundo avance, obtención e inspección de datos. Eh, Mi grupo son quienes habla Elmer Gabriel Payón Alvite, José Salazar Casayo. Nuestros docentes, Mamani, Yanampa Wilson y somos el grupo 9. Bueno, como parte del segundo avance, esta vez vamos a ver el análisis exploratorio de los datos del dataset iris. ¿No? Como podemos visualizar, vamos a contar con tres especies: versicolor, setosa y virgínica, ¿no? Donde que como parte de la especie vendría a ser el petal y el sepal, ¿no? Dados por dos dimensiones, ¿no? Tanto el ancho como el largo para ambos casos. En base a esa data frame se va a poder hacer el análisis de las especies. Siguiente, aquí podemos visualizar, ¿no? Ejemplos de la carga del dataset iris. En este caso puede ser una tabla de datos en Excel o puede ser también exportar la data desde una librería en, en el entorno de Colab, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Eh, Como conclusiones, antes de empezar con la explicación del programa, en las partes 1 y 2 del proyecto, nosotros pudimos instalar e importar las librerías que nos va a servir para ejecutar nuestro programa. Entre ellas está el LNLTK, el scikit-learn, el pandas, el matplotlib y el seaborn, ¿no? Luego se cargó en el dataset iris, lo que contiene información sobre las dimensiones de los pétalos, los sépalos, de tres especies de flores distintas, ¿no? Se organizó la información en un data frame con pandas para su exploración y posteriormente se analizaron características principales y la cantidad de las muestras por especie, ¿no? Finalmente se generaron gráficos de correlación y dispersión para observar relaciones entre variables y la distribución de las especies. Gracias a continuación vamos a explicar el segundo avance, ¿no? La obtención e inspección de datos. Entonces, nos encontramos en el entorno de Colab, ¿no? Nuevamente paso a presentar nuestro proyecto de clasificación de flores iris. Somos el grupo 9, el avance 2. Quienes salen los integrantes de Peña Alvitres y José Carlos Alcazayo, ¿no? Como primer punto, nosotros importamos todas las librerías, ¿no? Importamos el NLTK, que vendría a ser un módulo para NLP, donde ahí se puede descargar recursos, aunque en este proyecto Iris tenemos que considerar que es numérico, ¿no? Tenemos el conocido import pandas APD, que vendría a ser lo que nos va a permitir trabajar con los data frames, ¿no? Luego tenemos el import myplotlib pyplot, que vendría a ser la librería que nos permite crear gráficas, ¿no? Y luego está el Seaborn, ASNS, que es una biblioteca de Matplotlib para gráficos estadísticos que nos permitan mejorar el análisis, ¿no? del resultado final. Luego tenemos el Scream, el From Sclear, que vendría a ser una función para cargar el dataset iris incorporada en el scikit-learn, ¿no? Luego continuamos con la obtención de los datos. La obtención de los datos, empezamos para cargar el dataset iris desde el scikit-learn, eh, compuesto por la instrucción iris igual a load-iris entre paréntesis, que nos quiere decir esta instrucción que nos va a devolver un bunch, una estructura tipo diccionario con data, target, feature names y target names, ¿no? Dentro de la data está la matriz de características 150 por 4,
Dentro del target está el vector de etiquetas 0, 1 y 2, que nos va a servir para saber de las especies que nosotros vamos acá a analizar. Y el data names, los nombres de las columnas, y el target names, los nombres de las especies que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Setosa, versicolor y virgínica. Luego, continuamos con la creación de los data frames, con pandas. En la variable df lo igualamos al pd data frames iris data column igual a iris feature names. Y finalmente el df entre corchetes colocamos especies igual a iris target, ¿no? Que básicamente convierte una matriz numérica, el PD data frame convierte una matriz numérica en una tabla de columnas nombradas por el iris feature name, ¿no? Y luego las columnas, el sepal length, que vendría a ser el largo del sepal, luego el sepal wide, que vendría a ser el ancho del sepal, todo en centímetros, y luego el petal length, que vendría a ser el largo del pétalo, y el petal wide, el ancho del pétalo, ¿no? Por cada especie. Luego, este, mostramos, ¿no? Mostramos acá, hacemos un prime en la vista previa del dataset iris y luego el display DFGA. Lo que básicamente hace eso es mostrar un texto explicativo, ¿no? Donde que el display FGA en notebooks muestra las primeras 5 filas con formato de una tabla amigable, ¿no? Es útil para un formato de tipos de entradas, por dar un ejemplo, ¿no? Luego, información general del data frame, ¿no? Aplicamos el print entre paréntesis y entrecomillado información general del dataset y luego hacemos un print de finfo, ¿no? ¿Qué nos quiere decir estas instrucciones? Que el dfinfo imprime un resumen, el número de filas, columnas, tipo de datos, en este caso hablamos de un float 64 y un int 64, y un conteo de valores no nulos por columna. Luego nos permite confirmar que no hay ningún dato no NaN, ¿no? O sea, no, y todos son correctos. Luego tenemos la cantidad de muestreo por especie. ¿Qué nos quiere decir? Que aplicamos el print nuevamente, ¿no? Para mostrar la cantidad de ejemplos por especie. Luego hacemos un print df entre corchetes especies, punto value de counts, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? Que el, el iris tiger names, ¿no? Muestra la correspondencia de los números y nombres, ¿no? Por decir, la setosa representado por el número 0, la versicolor por el número 1 y la virgínica por el número 2, ¿no? Luego esto es importante porque en las gráficas de análisis aparecen, ¿no? Especies como 0, 1 y 2, y hay que recordar su significado, ¿no? Para hacer un análisis adecuado. Luego tenemos mostrar los nombres por especies, ¿no? Igual, hacemos un print clases de dataset iris y aplicamos un for y especie y enumerate, entre paréntesis iris tiger names, print f entre llaves y 2 puntos entre llaves especie, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esta instrucción? Para este caso en específico, muestra la correspondencia, ¿no? Numérico entre el nombre, también entre la setosa, el versicolor y la virgínica, ¿no? Como anteriormente lo habíamos indicado. Esto es importante porque también nos ayuda a generar gráficas de análisis entre las especies, ¿no? Luego pasamos a la inspección visual de los datos. Hacemos un mapa de correlaciones. En mapa de correlación, ¿no? Tenemos el PLT Figures Fixed Size 8.6, 8,6. Tenemos el SNS, bueno, la primera instrucción refiere a que crea una figura 8x6, en donde nosotros podemos variar y controlar el tamaño. Luego tenemos el SNS Flat Map de F-Core
Abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, coma, and not true, y el CMAP igual, entrecomillado Grims, ¿no? Luego tenemos el PTL para colocar un título en el gráfico de correlaciones, y con el PTL show lo mostramos, ¿no? Ese es lo que viene a ser nuestro gráfico de correlaciones. Y lo último, el gráfico de dispersión general, ¿no? Que vendría a ser estaría eh, aplicando la instrucción SNS periplot, entre paréntesis df, HV igual a especies, palet igual a entrecomillado set2, ¿no? Y luego el PLT subtype, donde colocamos la distribución de las especies iris, i igual a 1.2, y lo mostramos, ¿no? Entonces ya hasta este punto, nosotros lo que podemos hacer es eh, ejecutar, ¿no? Ejecutar nuestro programa. Y bien, entonces obtuvimos la información. Tenemos el largo de los pétalos en centímetros, el ancho de los pétalos en centímetros, la cantidad de datos y el tipo de datos, ¿no? Y la cantidad de especies. Estamos trabajando con los datos float 64 int 64, memoria usada 6 kilobytes. Luego tenemos la cantidad de ejemplos por especie que tenemos en nuestra data frame, en la especie 0, 50, la especie 1, 50, y la especie 2, 50, ¿no? Lo que habíamos hablado, cada especie, cada número representa una especie, ¿no? La virgínica, como lo habíamos visto acá, representa cada número una especie. Como indica acá, ¿no? 0 setosa, 1 versicolor y 2 virgínica. Luego en la matriz de correlación, en la matriz de correlación de dataset iris, lo que encontramos aquí es una distribución de filas por columnas, donde que en las filas tenemos, ¿no? el CEPAL en centímetros, el largo de CEPAL, el ancho de CEPAL, luego tenemos el largo del pétalo por el ancho del pétalo, ¿no? Y por último las especies. Luego tenemos por el lado de las columnas tenemos el CEPAL length, o sea, el largo del CEPAL en centímetros, el ancho del CEPAL en centímetros, y el pétalo, el largo del pétalo en centímetros, el ancho del pétalo en centímetros y las especies, ¿no? Es una tabla. Entonces, ¿qué podemos interpretar acá? Esta tabla nos muestra los coeficientes de correlación de Pearson entre todas las columnas numéricas de valores que van entre -1 y 1, ¿no? Donde que uno es la correlación positiva perfecta, 0 es sin relación lineal, y -1 es la correlación negativa perfecta, ¿no? En este gráfico en específico, los valores aproximados a 0.963 nos indican una muy alta correlación positiva, y los valores aproximados a 0.949 nos indican una correlación de las medidas del pétalo, ¿no? Que están fuertemente relacionadas con la especie. Por eso son buenas variables predictoras, ¿no? Luego, en el análisis CEPAL largo y pétalo largo, CEPAL ley y pétal ley, aquí, en esta intersección, podemos visualizar un dato alrededor del 8.72, también es positiva fuerte. Luego tenemos en el CEPAL, en el ancho del CEPAL, tiene correlaciones débiles y negativas con el petal, con las características del petal.
por ejemplo, que se van aproximando a 4.28, ¿no? A 0.-0.428. Finalmente, una interpretación respecto a este gráfico, se podría decir que las variables del pétalo largo y ancho son mejores para distinguir especies, ¿no? Un clasificador que use principalmente esas dos variables suele lograr una muy alta precisión. Luego, en el ancho de cepal, aporta menos información discriminante y puede incluso correlacionar negativamente con otras medidas, ¿no? Luego, subsiguiente, tenemos la distribución de las especies de iris, ¿no? Tenemos diagramas de Regía y histogramas, ¿no? Así como podemos visualizar, donde representan el cepal, tanto el largo como el ancho en centímetros y el petal, ¿no? Petal, largo y ancho por centímetros, así como se muestra, ¿no? Se genera un gráfico de dos ejes, donde que el petal lo compara el petal versus el ancho versus el largo, ¿no? ¿Y qué nos quiere decir? Nos quiere decir que esta diagonal, o bueno, estas figuras nos muestran un histograma, ¿no? Nos muestra una densidad de la data que nosotros cargamos en el data frame, ¿no? Donde que se colorea por especies, ¿no? Cada color viene a ser una especie, lo que anteriormente identificamos 0, 1 y 2, ¿no? Donde que la iris setosa, que vendría a ser representada por el 0, suele aparecer como un grupo claramente separado, ¿no? Donde que el largo del petal y el ancho del petal suelen ser pequeños, ¿no? Porque se encuentra acá en la parte más baja. Luego, el iris versicolor y el iris virgínica, representados por el número 1 y 2, ¿no? Tienden a solaparse, ¿no? Parcialmente, pero se observan tendencias. Acá la podemos visualizar. Esas tendencias, ¿qué nos quieren decir, no? Que en el par petal de largo versus el petal del ancho, se pueden ver dos grupos para las especies 1 y 2, aunque no hay una separación suficiente, ¿no? Están, según acá lo indica, relativamente juntos. Luego, hay pares que involucran, ¿no? Al cepal, al cepal, al cepal ancho, ¿no? Cepal white, donde que la separación es menos clara, como se puede visualizar. No, ya para finalizar, una interpretación práctica, visualmente se confirma lo visto en la matriz, ¿no? De correlación. De las características de los petales, separan mejor las clases, ¿no? Si lo que nosotros estamos analizando nos ayudaría en la práctica a hacer una mejor clasificación precisa, con los datos de centímetros de largo y el ancho, ¿no? Y si nos valemos de sensores en un caso práctico, bastarían para clasificar con cierto nivel de confianza, ¿no? Cada una de estas tres especies. Eso sería todo respecto al avance 2. Gracias.